Bien, continuamos con las derivaciones del principio de inocencia. Esta es la segunda parte del video. Bien, también un poquito hablamos la semana que habíamos tenido clase ya de que hay medidas de coerción procesal que se pueden tomar en contra del imputado de una manera excepcional y cautelar. La más gravosa es la privación de la libertad, pero vamos a ver que solamente lo vamos o se puede dar en uno de los dos casos que habíamos conversado, que era el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. No puede ser dada de manera caprichosa o solamente por tenerlo asegurado, digamos, a esta persona encarcelada, ni tampoco puede ser por un tiempo, digamos, ilimitado. Sino que, como les decía, es solamente si se puede demostrar que hay un peligro de fuga o un entorpecimiento de la investigación, son las únicas dos maneras de que una persona va a estar privada de su libertad, o es lo que debería, o es lo que nos dice la Constitución y todos los tratados internacionales. Y también está la otra derivación, que es la revisión de una sentencia firme por error judicial, que se da que nosotros habíamos dicho que el estado de inocencia se va a romper cuando se pueda, a través de una sentencia firme, decir que una persona ha cometido el delito. Pero esta sentencia firme puede ser revisada, que eso también lo vamos a ver más en detenimiento cuando vayamos a la etapa o a la unidad de los recursos. Entonces, pero para adelantar y para que ustedes tengan conocimiento de cuándo una sentencia se puede volver a revisar, una sentencia firme, condenatoria, siempre condenatoria. Cuando hayan falsas pruebas, cohecho, prevaricato, cuando nuevas pruebas determinen que el hecho no existió o bien que el imputado no participó, o cuando sea o se trate de una norma más favorable. Esos son los casos en los que se podría revisar una sentencia. Bien, ahora, siguiendo con las garantías del proceso penal, vamos a hablar del juez. En el marco de este órgano jurisdiccional, vamos a tener que tiene que cumplir con 4 requisitos que son fundamentales. La primera es que sea el juez natural. ¿Qué quiere decir que sea el juez natural? Que no puede ser un juez que se lo haya puesto allí de una manera caprichosa, antojadiza o una comisión especial para juzgar un determinado delito o una determinada persona, sino que ya tiene que estar puesto con anterioridad a que se produzca el hecho, ¿sí? Y tiene que ser instaurado por ley. Además tiene que ser un juez competente, es decir, tiene que estar dotado en cuanto a la materia para poder juzgar el delito, también con una ley que es anterior al de cuando se comete el hecho. Tiene que ser un juez independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que es un órgano que va a estar separado de los otros poderes del Estado. No puede tener injerencia ningún tipo de poder sobre este juez. Tiene que actuar con total libertad e independencia. Y por último, es que tiene que ser un juez imparcial. ¿Qué significa esto? Que no tiene que tomar ningún rol de parte dentro del procedimiento. No tiene que tener ningún interés sobre el asunto, porque de ser así pierde totalmente la objetividad, la imparcialidad. No debe conocer el hecho, no debe tomar parte del hecho y no debe tener ningún interés directo sobre la resolución, sino es un juez totalmente parcial y no sirve a los fines del proceso. Una vez que esté cumplida todos estos requisitos, el juez puede intervenir en el caso. Bien, ahora vamos a hablar del juicio previo. También habíamos hablado en la clase anterior que el artículo 18 de la Constitución Nacional es muy importante para nuestra materia, porque ese artículo 18 es la columna vertebral de todo el procedimiento penal.
y en una parte dice que nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué queremos decir con juicio previo? Está hablando en un sentido amplio de que todo el proceso previo tiene que estar fundado en una ley anterior. Todo el proceso y sobre todo el juicio. Nadie puede ser penado sin un juicio. Y nadie puede ir a juicio sin una acusación. Entonces, uno es presupuesto de otro. Necesitamos la acusación, una acusación fundada en pruebas legalmente obtenidas, una acusación que vaya a juicio y que eventualmente pueda aplicarse una pena. No hay pena sin juicio y no hay juicio sin acusación. También vamos a tener el non bis in idem, que ustedes lo habrán escuchado mucho, ya que también hay películas realizadas en base a este concepto o principio, que dice que ninguna persona puede ser perseguida penalmente más de una vez en forma sucesiva, ni tener contemporáneamente pendiente más de una persecución penal con relación al mismo hecho delictivo. ¿Qué significa esto? Que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. En ningún momento. Ni en forma sucesiva, ni en forma contemporánea. Y esto se va a dar cuando hay una identidad de sujeto, objeto y hecho. ¿Sí? Bien, siguiendo con las garantías dentro del proceso penal, ¿se acuerdan que habíamos visto los principios grandes? Bueno, llegamos a la de la inviolabilidad de la defensa. La defensa en juicio. Esto está reconocido también, como le decía, en este artículo tan importante para nosotros, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero también en los tratados internacionales de derechos humanos. Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de los derechos. ¿Sí? Esta defensa en juicio que va a tener el imputado es bipartita. Va a ser una defensa material y una defensa técnica. La defensa material se va a dar en el caso de cuando el imputado es el que realiza su propia defensa, las veces que quiera declarar, las pruebas que quiera aportar. Esa es la defensa material. Y la técnica es la defensa que hace su abogado. ¿Sí? Es el trabajo del abogado en defensa de los derechos del imputado. En nuestra legislación no se admite la defensa material solamente, es necesario sí o sí la asistencia letrada cuando una persona esté imputada, a menos de que ese imputado sea un abogado. Aunque esto ya es comentario aparte, digamos, no está prohibido en ningún lugar, sino que una persona cuando atraviesa uno de estos estados, por ejemplo, estar imputado, puede llegar a tener un grado de estrés muy alto, por lo cual quizás no pueda ver bien o no pueda analizar bien o ver la mejor estrategia defensiva. Entonces es conveniente quizá que trabaje en conjunto con alguien que lo asista técnicamente y que pueda ver el conflicto con mayor objetividad. ¿Sí? Todo imputado tiene derecho a una asistencia técnica y esto ya lo habíamos hablado un poquito también al principio. Si ese imputado no puede pagar un abogado o no tiene ningún abogado de confianza, el Estado tiene que hacerse cargo porque nadie puede ser llevado a un juicio sin defensa técnica y desde el primer momento de la persecución penal. En cuanto al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, eso lo tenemos estipulado en el artículo 8.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está nombrado y hay un desarrollo muy rico acerca del plazo razonable, que es también un poco lo que habíamos hablado la vez anterior. Una persona no puede estar perseguida por el Estado indefinidamente toda la vida, esté privado o no de libertad. Todo tiene un plazo y todo se tiene que cumplir en ese plazo. Si no, la causa prescribe o la persecución penal prescribe, mejor dicho. Siempre tiene que ser en un plazo razonable, si no, la justicia tardía tampoco es justicia. Este imputado va a tener derecho a la intimidad y también vamos a ver que acá
nuevamente juega un rol importante el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que el domicilio es inviolable y que también los papeles privados, como la correspondencia epistolar, la comunicación que tenga él con su abogado defensor y demás, no se puede violar. Y si algunos de estos lugares o papeles van a ser tocados o penetrados por el Estado, siempre tiene que proseguir un procedimiento establecido, con una causa también justificable. Y esta orden, el único que está autorizado a darla es un juez, ¿sí? Pero siempre siguiendo el mecanismo o el procedimiento establecido en cada uno de los códigos provinciales. En cuanto a la tutela judicial efectiva, es el acudir y acceder efectivamente a la justicia. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver en los tratados de derechos internacionales, artículo 25 y 8.1, donde dice que toda persona, no estamos hablando solamente del acusado, sino toda persona debe poder acudir y acceder a un órgano jurisdiccional que pueda darle una respuesta también. Esta es la tutela judicial efectiva y van a ver, si bien nuestra ley procesal no la dice o no lo toca expresamente, sí hay muchos fallos de la Corte que lo tratan y que lo establecen. Ahora bien, ¿cuál es el diagrama que hace o el paradigma de nuestra Constitución Nacional junto a los tratados de derechos humanos sobre el juicio previo? Nosotros con el proceso penal estamos buscando fin, o fines, mejor dicho. Un fin inmediato, un fin inmediato y un fin trascendente. Y esto se establece así, ya que vemos desde lo particular a lo general, ¿sí? El fin inmediato va a ser este interés particular, es decir, el que va a tener la víctima, el imputado, de llevar su conflicto ante la justicia, también de que al imputado se le respete su presunción de inocencia y eventualmente, si con todo el procedimiento se llega a investigar y a juzgar un delito, se llegue a una sentencia condenatoria para poder realizar el fin inmediato, que es la aplicación de la ley penal. ¿Por qué? Porque la ley penal no es que se aplica directamente hacia los hechos, sino que la ley penal es aplicada a través del procedimiento, a través del derecho procesal. Y una vez que este procedimiento recién se cumplimenta, se aplica la ley penal como un fin inmediato. ¿Y cuál es el fin trascendental de todo esto? Es el interés social, porque al ser el Estado el que expropió el conflicto, es el Estado quien debe afianzar la justicia para restablecer la paz social. Este es el diagrama que nos hace nuestra Constitución Nacional a través de los procedimientos de cada provincia. Entonces, ¿qué vamos a tener en juego acá? Tenemos, por un lado, la jurisdicción, que serían todos los jueces u órganos instituidos para poder dirimir la cuestión, que siempre tienen que gozar de imparcialidad. Por otro lado va a estar la acción, que va a tener la responsabilidad de probar que un hecho se produjo, y eso lo hace el Ministerio Público Fiscal. Y la defensa, a su turno, va a jugar con la presunción de inocencia, que la única manera de quebrarla es a través de una sentencia firme condenatoria. Entre ellos, entre la acción y la defensa, tiene que haber una contradicción para que esto se pueda lograr. Esta fue la explicación. Ahora vamos a trabajar con la guía que les dejé adjunta a esta unidad o a este tópico, y cualquier cosa nos encontramos en unas horitas para cualquier duda que tengan o alguna cuestión que no les haya quedado clara y que lo podamos desarrollar. Nos estamos viendo pronto.